Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos, los romances y todo lo que nos fascina del mundo de las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, en la expectativa, y estoy seguro de que les va a encantar. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones con su carisma y su talento, y específicamente vamos a abrir la caja de Pandora de sus amores, centrándonos en su relación más mediática y comentada hasta la fecha, su romance con Hande Erçel. Si lo han leído bien en el título, vamos a desnudar sus amores, o al menos vamos a intentar poner sobre la mesa todo lo que se ha dicho, lo que se sospecha, lo que hemos visto y sobre todo, lo que quizás no sabía sobre esta pareja que, cuando estuvo en su apogeo, revolucionó las redes sociales y los corazones de sus seguidores. Prepárense para un viaje por los altibajos, los momentos icónicos y las preguntas que quedaron en el aire. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les invito, les ruego o les suplico, que den ese pequeño clic en el botón de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, y nosotros tendremos la energía para seguir trayéndoles contenido de este calibre. Su apoyo es nuestro motor. Así que acomódense, pónganse cómodos, porque vamos a empezar este recorrido por el corazón de Kerem Bürsin y su conexión con Hande Erçel. Veremos qué nos revela este capítulo de sus vidas, y por qué capturó tanto la atención del público. Comenzamos nuestro viaje en el punto donde la magia, o al menos la química en pantalla, se hizo palpable. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaban con fuerza en el panorama televisivo turco, se unieron para dar vida a Serkan Yeda en la aclamada serie Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos lugares, Llámame Serkan. Desde el primer episodio, la conexión entre ellos era innegable. La chispa que encendían en cada escena, la complicidad que irradiaban, rápidamente trascendió las pantallas y se instaló en los corazones de los espectadores. No era solo actuación, o al menos eso es lo que muchos pensábamos, ¿verdad? La forma en que se miraban, la naturalidad de sus gestos, la química explosiva que parecían tener fuera de cámaras, todo alimentaba el rumor. Kerem y Hande estaban viviendo un romance en la vida real. Al principio ambos actores, como es habitual en estas situaciones, se mantenían cautelosos. En el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada, y la discreción es a menudo la norma. Respondían con evasivas a las preguntas de la prensa, negando o minimizando cualquier tipo de relación sentimental. Sin embargo, las redes sociales, esa bestia imparable de la información, ya había hecho de las suyas. Los fans, armados con capturas de pantalla, vídeos editados y un ojo clínico para la química, ya habían declarado su amor por la pareja. Y la verdad sea dicha, era difícil no contagiarse de esa ilusión. Los rumores se intensificaron cuando empezaron a circular fotografías de ellos juntos fuera del set, paseos casuales, cenas en restaurantes, momentos que si bien podían ser interpretados como amistad, para muchos eran la prueba irrefutable de que algo más grande estaba sucediendo. La maquinaria del fanatismo se puso en marcha. Hashtags como #Kerem Hande o #Serkan Yeda dominaban las tendencias, y cada aparición conjunta, por mínima que fuera, era analizada hasta el último detalle. Y ahí es donde comienza la parte de lo que no sabías, porque detrás de esa fachada pública se gestaban historias, presiones y expectativas. Lo fascinante de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y lo que la hizo tan popular, fue precisamente esa dualidad. Por un lado, teníamos a los personajes de Serkan y Yeda, la pareja soñada en la pantalla, con sus altibajos, sus dramas y por supuesto su amor apasionado. Por otro, teníamos a Kerem y Hande, dos jóvenes actores exitosos, atractivos, que parecían encajar a la perfección. La serie se convirtió en un fenómeno global, y su éxito no solo se debió a la trama, sino también a la química palpable entre sus protagonistas. Eran la pareja perfecta para la pantalla, y el público deseaba que esa perfección se extendiera a sus vidas privadas. Y así fue. Con el tiempo las negaciones dieron paso a una aceptación tácita. Las sonrisas tímidas se convirtieron en gestos de cariño más abiertos. Los likes discretos en las redes sociales se transformaron en comentarios cariñosos y publicaciones conjuntas. Se volvieron la pareja IT del momento. Sus viajes juntos, sus vacaciones, sus apariciones en alfombras rojas, todo era documentado y celebrado por miles de seguidores. Era como ver a dos estrellas de cine viviendo su propio cuento de hadas. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de cuento de hadas?
Como en toda relación, especialmente una tan expuesta al ojo público, existían presiones, expectativas y probablemente momentos difíciles. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su voracidad, estaban siempre al acecho. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, era susceptible de ser malinterpretada o de generar un nuevo titular sensacionalista. Ser una pareja tan popular significaba estar bajo un microscopio constante. Además de la presión mediática, estaba la presión de los fans. Los seguidores de Senkalkapm se habían involucrado emocionalmente con la historia de Serkan y Eda, y querían que Kerem y Hande mantuvieran esa magia viva también en sus vidas. Esto puede ser una carga pesada para cualquier pareja, obligada a proyectar una imagen de felicidad constante, incluso cuando la realidad es mucho más compleja. Hablemos de los momentos que no sabías, o que quizás pasaron desapercibidos entre el torbellino de noticias. Se dice que a pesar de la intensidad de su relación en pantalla, fuera de ella Kerem y Hande mantenían una comunicación fluida y un gran respeto mutuo. Ambos eran profesionales y aunque su química era innegable, también se esforzaban por mantener un equilibrio entre su vida personal y su carrera. Se rumoreaba que la familia de Hande, en particular su padre, tenía una opinión muy protectora sobre ella, y que esto pudo haber influido en la forma en que manejaban su relación de cara al público. Aunque estas son especulaciones, en el mundo de las celebridades, las dinámicas familiares siempre juegan un papel. Otro aspecto interesante a considerar es cómo la fama y el éxito impactaron su relación. Ambos estaban en la cima de sus carreras. Kerem Bürsin ya era una figura consolidada, pero con Senkalkapm su popularidad explotó a nivel internacional. Hande Erçel, por su parte, también experimentó un crecimiento meteórico, consolidándose como una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía. Estar constantemente en el ojo del huracán puede ser agotador y poner a prueba cualquier vínculo. La gestión de la fama, los compromisos laborales, los viajes constantes, todo eso requiere un esfuerzo adicional para mantener una relación sólida. Y entonces llegó el inevitable final, o al menos, lo que se percibió como tal. Tras un tiempo de intensa relación y de ser la pareja favorita de millones, los rumores de separación empezaron a circular. Al principio eran sutiles, pequeños indicios que la prensa recogía. Pero pronto se hicieron más fuertes hasta que finalmente ambos confirmaron, de maneras diferentes y a través de comunicados o apariciones públicas, que su relación había llegado a su fin. Las reacciones de los fans fueron, como era de esperar, de profunda tristeza y decepción. Muchos no podían creer que la pareja que habían idealizado ya no estuviera junta. Se especuló mucho sobre las razones de la ruptura. Algunos apuntaban a las presiones de la fama, otros a diferencias irreconciliables, y algunos más a la intervención de terceros, aunque esto último rara vez se confirma. Lo cierto es que una vez más, la vida real demostró ser mucho más compleja que una novela. A pesar de la separación, ambos han demostrado una madurez notable. Han continuado con sus carreras, cosechando éxitos y manteniendo una relación cordial. Han evitado entrar en dimes y diretes públicos, y eso, en mi opinión, habla muy bien de ellos como personas. Han logrado separar sus vidas personales de su imagen pública, algo que no es fácil en este mundo. Lo que aprendemos de la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, más allá de los detalles íntimos, es la naturaleza efímera y a menudo complicada de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Es un recordatorio de que las estrellas son seres humanos, con sus propias luchas, sus propias alegrías y sus propias tristezas. La imagen pública que proyectan es solo una faceta de su compleja realidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta desnudez de sus amores? Hemos visto cómo la química en pantalla se convirtió en un romance público, cómo la presión mediática y de los fans modeló su relación, y cómo, al final, la vida tomó su curso. Han sido 2 años intensos, llenos de amor, de éxito y de atención mediática. Su historia es un capítulo fascinante en el libro de las celebridades, una que nos recuerda la delgada línea entre la ficción y la realidad, y la complejidad de mantener una relación a la luz pública. Hemos llegado al final de este recorrido por los amores de Kerem Bürsin, centrándonos en su apasionada relación con Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este viaje, que les haya parecido intrigante y que les haya aportado información que quizás no conocían. Como siempre, ha sido un placer compartir este contenido con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su tiempo y su atención son sumamente valiosos para nosotros.
Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Tenían alguna información yo no mencioné? ¿Les gustaría que profundizáramos en algún otro aspecto de sus vidas? Por favor, déjenme sus comentarios abajo en la sección destinada para ello. Sus opiniones son las que nutren nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden dejarle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Kerem Bürsin, de Undercell, o simplemente de las historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún futuro vídeo. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del mejor entretenimiento. Chao, chao.